¿Qué pasaría si el caza de combate más avanzado del mundo pudiera apagarse como una televisión y desde el otro lado del planeta? Como en una película de espías, en un momento los aviones de guerra europeos surcan el cielo y de repente son neutralizados electrónicamente por un código secreto enviado desde Washington. Esta inquietante idea de un matacircuitos estadounidense en el F-35 ha estado circulando por los ministerios de defensa y ha generado preguntas muy incómodas sobre el control y la soberanía. Por supuesto, este rumor no está demostrado ni parece muy probable, pero persiste porque la preocupación que hay detrás es muy real. Ningún país quiere descubrir, durante plena crisis, que sus cazas, en el fondo, son prestados y no totalmente suyos. Y aunque Estados Unidos no tenga un botón mágico para apagar los aviones en tiempo real, realmente no lo necesita. Controla algo igual de importante: la logística. Hoy en día, gran parte de la guerra moderna va de eso, del control. Y ese control no se limita solo a las armas o los aviones, sino también a las cadenas de suministro y al código del software. Que quede claro, no es que nadie espere que Estados Unidos se vuelva hostil de repente, pero la dependencia en sí misma ya es vista como un riesgo. Al final, los rumores no necesitan pruebas, basta con el momento adecuado y una audiencia suficientemente inquieta. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. En Europa, la creencia de que Estados Unidos será un socio permanente está empezando a tambalearse. Y en el centro de todo este debate se encuentra el F-35. Sin embargo, las razones de esta crisis no tienen nada que ver con el rendimiento del avión, sino más bien con su carga política. Trump rompió normas diplomáticas que llevaban décadas en pie, condicionó la ayuda militar y cuestionó el famoso artículo 5 de la OTAN. Y aunque sus argumentos pudieran tener parte de razón, la fricción que provocó puso en marcha un cambio político que ya parece irreversible. La confianza en Washington está en caída libre, y en Europa muchos se preguntan si fue buena idea atar su seguridad a la tecnología estadounidense. Esa desconfianza empieza a notarse en las decisiones de compra. Los europeos están empezando a plantearse lo impensable: dejar de lado el F-35. En marzo de 2025, Portugal lanzó el primer aviso. Su ministro de Defensa canceló los planes para adquirir el F-35, alegando que ya no se podía confiar en Estados Unidos como aliado. Pocos días después, Canadá dio su propio golpe. Este ha sido un socio firme del F-35 y uno de sus desarrolladores. Funcionarios canadienses anunciaron que estaban reconsiderando sus opciones y negociando con fabricantes de cazas europeos. Para entender la magnitud, Canadá tiene un contrato por 88 F-35, valorados en unos 14.000 millones de dólares. El simple hecho de que se planteen cambiar demuestra que cuando cambian los vientos políticos, ni siquiera los contratos firmados son sagrados. Mientras tanto, Dinamarca también empieza a lamentar su compra de F-35. Uno de los responsables daneses de aquella adquisición llegó a declarar en Twitter que los aviones estadounidenses eran un riesgo para la seguridad y que Europa debería evitarlos a toda costa. Pero el efecto dominó no terminó ahí. En Alemania, políticos y lobbies vinculados a Airbus presionan al gobierno federal para replantearse su compra de F-35. Recordemos, Alemania había acordado, en un contrato multimillonario, comprar 35 cazas para sustituir sus viejos Tornados. A la vez, en Francia, los parlamentarios están aprovechando la situación para promover su propio caza como alternativa, el Rafale. Y claro, Dassault, el fabricante del Rafale, presume de no tener ningún tipo de interruptor de apagado. Por toda Europa corren rumores similares. Los responsables de defensa se preguntan lo mismo. ¿De verdad queremos estar en una situación en la que una simple llamada desde Washington pueda dejar en tierra a toda nuestra fuerza aérea? Nadie cree de verdad que Estados Unidos vaya a volverse contra sus aliados de la noche a la mañana. Pero el hecho de que esa unidad transatlántica se cuestione ya es en sí mismo un riesgo. El programa F-35 no va solo de aviones. Va de software, de sistemas de logística encriptados, de repuestos, todo ello controlado, en su mayoría, por empresas estadounidenses. En la práctica, comprar un F-35 es aceptar una dependencia estratégica a largo plazo. Y esta misma lógica aplica a cualquier otro armamento fabricado en Estados Unidos.
De hecho, en los últimos años, cerca de 2/3 de las compras de defensa europeas han ido a parar a proveedores estadounidenses. Estamos hablando de una dependencia económica y estratégica brutal hacia un aliado que en manos de otro gobierno podría usar esa ventaja como arma de presión. No es de extrañar que Europa esté buscando formas de valerse más por sí misma. Desde proyectos conjuntos de cazas europeos que ya están en marcha, hasta la compra de aviones europeos en vez del F-35, como el Gripen sueco o el Rafale francés. La teoría del kill switch, aunque sin pruebas sólidas, prospera en este clima de desconfianza. Refleja un cambio de mentalidad en Europa. Una toma de conciencia que en la guerra moderna el control digital y logístico puede ser tan decisivo como el poder de fuego. Y por eso los europeos están empezando a cubrirse las espaldas. Desde un punto de vista técnico, el F-35 es una de las plataformas militares más complejas de la historia. No es simplemente un avión, es como una unidad central voladora. Cada caza ejecuta millones de líneas de código, recibe actualizaciones cifradas a diario y depende de sistemas operativos para diagnósticos, logística y mantenimiento analítico. Las funciones más críticas pasan por los llamados archivos de datos de misión, y el control sobre toda esa infraestructura digital permanece exclusivamente en manos estadounidenses. Incluso cuando el F-35 se exporta, sus archivos de datos de misión se actualizan y gestionan a través de canales seguros controlados por Estados Unidos. Esta infraestructura fue diseñada pensando en una red centralizada, para facilitar la interoperabilidad entre aliados. Hasta ahora no se conoce ningún código que permita apagar el motor o los sistemas de vuelo con un solo clic a distancia. Y si existiera y saliera a la luz, provocaría un escándalo monumental y prácticamente acabaría con el mercado de exportación de armas estadounidenses. Solo por eso, cuesta mucho imaginar que el Pentágono haya creado intencionalmente una puerta trasera de ese tipo. El riesgo superaría con creces cualquier ventaja teórica. Ahora bien, la ausencia de un interruptor en tiempo real no significa que no haya control. Si los archivos de datos de misión se vieran alterados, de forma intencionada o no, la capacidad operativa de las fuerzas aéreas europeas caería en picado. Por ejemplo, sin esos archivos actualizados, el F-35 no sabría qué emisores electrónicos esperar ni cómo reaccionar. Sus sensores tendrían problemas para identificar aviones enemigos o amenazas de misiles, y sus rutas de vuelo furtivo no estarían optimizadas para esquivar los radares enemigos. En resumen, sin esas actualizaciones constantes, su efectividad en combate se degradaría en todos los aspectos. Para que quede claro, el F-35 seguiría pudiendo volar y disparar, pero perdería gran parte de sus capacidades de quinta generación. Así que, sin la aprobación de Estados Unidos, los F-35 europeos no podrían operar con datos de inteligencia y reconocimiento de amenazas en tiempo real. Y dado el precio que tienen estos aviones, la mayoría de las fuerzas aéreas preferiría dejarlos en los hangares, antes que arriesgarse a perderlos en un entorno de combate activo. Así que en realidad no hace falta un interruptor de apagado literal. El Pentágono no lo necesita. Basta con interrumpir el flujo de datos de misión y en cuestión de semanas o meses, la potencia aérea europea quedaría prácticamente neutralizada sin necesidad de grandes confrontaciones épicas. Y ahí es donde reside el verdadero poder de Washington, no en un interruptor de película de Hollywood, sino en algo mucho más lento, burocrático y logístico. Por tanto, aunque los operadores del F-35 no tienen que preocuparse por una señal secreta de autodestrucción enviada a sus aviones, sí deben aceptar una realidad incómoda. Poseer un F-35 significa que Estados Unidos conserva un cierto poder de veto sobre su operatividad. De hecho, así se recoge en los contratos del propio avión. Un reportaje de la revista Stern afirma haber obtenido una copia del contrato clasificado de Alemania para la compra de los F-35. En ese documento, el Pentágono se reserva el derecho a suspender o terminar los servicios si lo requiere el interés nacional de Estados Unidos. Es cierto que esto se aplicaría solo en casos de crisis excepcionales y urgentes, pero la redacción es tan vaga que deja demasiado espacio para interpretaciones. La situación no mejoró cuando, por esas mismas fechas, salió a la luz que Trump había suspendido la ayuda militar y la inteligencia a Ucrania, aparentemente para presionar en favor de negociaciones con Rusia. Para los europeos eso fue una señal clara. Washington estaba dispuesto a usar apoyos críticos como moneda de cambio,
Y eso es precisamente el temor que tienen con el F-35. Si pudieron hacerlo con Ucrania, pensaron, quizá algún día también podrían hacerlo con el resto de la OTAN. Desde entonces, el Pentágono ha emitido un comunicado negando los rumores sobre el matacircuitos. Pero el daño ya estaba hecho. Visto así, el kill switch es tan real como podría serlo. No como un botón mágico, sino más bien como un sistema completo. No está incrustado en el avión en sí, sino en toda su infraestructura de soporte. Y eso, para Europa, plantea preguntas complicadas. Si mantener la soberanía significa reducir la dependencia tecnológica, entonces apostar por alternativas de fabricación europea se convierte en una necesidad estratégica. Ahora bien, hacerlo requeriría tiempo, inversiones enormes y una reestructuración industrial que probablemente no llegará tan rápido como muchos quisieran. Por ahora, los F-35 seguirán volando, siempre con la bendición de Estados Unidos. Pero el avión viene con una advertencia silenciosa. La libertad operativa no está limitada por la electrónica, sino por el acceso al software. Y ese acceso, como demuestra la historia, puede ser retirado en cualquier momento. Ante esta incertidumbre, los lobbies de gigantes aeroespaciales rivales como Airbus y Dassault ya se están posicionando, ofreciendo sus propios cazas como alternativas europeas. Estados Unidos podría acabar perdiendo decenas de miles de millones de dólares, o incluso más. Así es la geopolítica. A veces, una mentira bien colocada puede ser más letal que un misil. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.